Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de El Poder del Pesimismo. Cada día más pesimista, el canal que cada vez menos gente ve, cada vez menos gente recomienda. Eh, y bueno, eh, tengo la suerte de que mi amigo Vicente Lazarán encontró este canal. Yo era amigo de él me ayudó a escribir un libro una vez sobre el calentamiento global. Me dio mucha información, él es una persona que sabe bastante y me pidió que hablara sobre el conflicto mapuche. ¿Ya? Eh, y bueno, tengo que hablar desde el conflicto mapuche desde mi punto de vista, desde mi análisis de por qué yo creo que existe el conflicto mapuche. Y yo creo que existe, bueno, básicamente por dos cosas. Uno, cuando Elwin crea la política mapuche, creó el problema. ¿Ah? El problema antes, si bien existía, no existía para ellos, ¿no? Yo me acuerdo cuando vino el rey de España, el año 90, estaba en el Hotel Pedro Valdivia, el rey, la reina, lleno de gente, y hay unos mapuches protestando que tener sido 12 con suerte, y bastante mayores, y ni siquiera necesitaban de carabineros que los monitorearan, o sea, era otra cosa. Y a partir de la política mapuche de Elwin, que empieza la CONADI, la compra de terrenos a cambio de violencia, el conflicto recrudece. Ahora nos dicen que los mapuches tienen un conflicto con el Estado, lo que es falso. Ellos no tienen ningún conflicto con el Estado. Ellos cuando queman maquinaria o propiedad, es propiedad privada, maquinaria privada. Agreden a trabajadores privados, no del Estado. Ellos tienen una guerra con el capitalismo. ¿Ya? Ahora, esa guerra que tienen con el capitalismo es una guerra que Marx predijo. Marx predijo que el capitalismo violenta a los trabajadores de tal forma que va a llegar a un punto en que el trabajador se va a sacar las cadenas de la pura rabia y se va a aprovechar y se va a apoderar de los medios de producción. Lo que jamás ha pasado. ¿Ah? En ninguna de las revoluciones que han habido han sido los trabajadores que se han tomado la fábrica o las tierras, sino que han sido siempre comisarios políticos, gente de afuera, digamos. ¿Ya? Pero básicamente bueno, y para los marxistas esto es ciencia, que se llama el determinismo de los proletariados. ¿Ah? que, que el capitalismo nos es tan violento que de repente nosotros explotamos, ¿ya? Y bueno, y eso es lo que también está pasando con el supuesto conflicto estudiantil de profesores. Y yo creo que lo que está pasando, si uno se hace un paralelo entre todos conflictos de profesores, conflictos de mapuche, estudiantes de los liceos emblemáticos, el común es la violencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que la violencia se convirtió en un argumento. Es el argumento, y un argumento muy poderoso. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Que cuando actúas con violencia, ¿qué pasa? Que la autoridad tiene, bueno, entre las salidas que tiene, una de las salidas
eh, mano dura, pero durísima, ¿ya? Es decir, aplastante. Pero ¿qué pasa? Que si aplica esa medida, por ejemplo, al liberal Sebastián Piñera, saldría en todos los canales internacionales y veríamos nuestros propios medios que mire que el New York Times lo que dice, lo que está pasando en Chile, que esto es peor que Pinochet, esto es peor que, que Hitler. Esa es la idea, ¿ah? Y también los violentistas apuestan a eso, apuestan que hay una como por ejemplo lo que pasó con Catrillanca, ¿ah? Que lo de Catrillanca empezó como un crimen que cometió Catrillanca y que los carabineros mal preparados, quizás con miedo, con ansiedad, lo mataron, ¿ah? Pero el senador Buenchumilla dijo que esto había sido un triunfo. ¿Por qué? Porque se muestra el Estado de Chile oprimiendo, como Hitler, como los nazis a los judíos, ¿ah? Eso es esa es parte del plan, ¿ya? Entonces, bueno, y resulta que fue tan fuerte el post-plan, ¿ah? De la avanzada de la puesta en escena de que el gobierno chileno era Hitler, era el Cuarto Reich, que el gobierno liberal no solamente metió preso al carabinero que mató a Catrillanca, sino que descabezó, pero echó a cuántos generales había, a cuántos generales pudo, ¿ya? Y eso, como dice el senador Buenchumilla, fue un triunfo, ¿ya? Ahora, entonces por eso que al final la violencia es un argumento. Tú con violencia, cuando tienes la violencia y la fuerza, no necesitas argumentos, no necesitas debatir, no necesitas nada, porque tu violencia te justifica, ¿eh? Por el determinismo proletario que predijo el gran Carlos Marx, ¿ya? Ahora, y resulta que la violencia tiene la razón de que estos grupos de violentos, los mapuches, los estudiantes, son tan violentos, es para marcar presencia, ¿ah? Y dejarnos al resto de la sociedad totalmente intimidados, ¿ah? Y se ve, por ejemplo, en algunas políticas del gobierno liberal. Yo creo que el gobierno liberal, por temor a las protestas, a la violencia, por temor a algo que no ha pasado, sacó a la AFP del 4%, ¿ah? Porque el gobierno liberal no ha dado ninguna razón válida o no válida, legítima o ilegítima, de por qué las AFP no van a administrar ese 4%, ¿ya? Lo curioso es que la AFP van a tener que ese 4% se lo van a tener que sacar a los afiliados y pasárselo al ¿cómo se llama? Al ente público, ¿eh? Sin cobrar comisión, ¿ya? Entonces la violencia funciona, ¿ah? Porque resulta que tenemos al gobierno que hace políticas por temor a la violencia, pensando en que si hago esto va a haber violencia, ¿ya? Entonces no lo hago, porque la única forma que tiene el gobierno de responder a la violencia es con más violencia, ¿ah? Y eso significa ponerlo a nivel de Hitler, y que es la idea, ¿ya? Pero eso no resulta, porque al final la señal que mandan los gobiernos, esa señal de miedo, aleona a los violentos, a los grupos violentistas, ¿ya? Ahora,
Por ejemplo, sobre la violencia. La gran Camila Vallejo, el año 2012, ¿ya? Hubo una marcha el 2012 súper violenta, bueno, como eran todas las marchas, súper violentas, obviamente que a pesar de los destrozos, de la violencia contra carabineros, ningún preso, ningún procesado, nada. ¿Qué dice Camila Vallejo frente a la violencia estudiantil? Nosotros creemos que las formas deben estar subordinadas a los objetivos políticos. Camila Vallejo, 2012, en el noticiario de Megavisión. Nosotros creemos que las formas deben estar subordinadas a los objetivos políticos. O sea, las formas, que es la violencia, porque los comunistas saben hablar, saben recitar, digamos, saben aprenderse frases cortitas así, pero que las entiendan ellos nomás. La forma es la violencia. Entonces la violencia tiene que estar subordinada a los objetivos políticos. Y el objetivo político de todos los grupos violentos, mapuche, profesores, bueno, los profesores usan a los estudiantes, los profesores no son violentos, pero ellos son los padres del movimiento estudiantil, ¿eh? Junto al Partido Comunista. Ellos son los dueños bueno, y de hecho los profesores bueno, la mayoría son dirigentes comunistas también. Feminismo, ambientalismo, para ellos todas las formas, como dice Camila Vallejo, en la violencia y el objetivo político que tienen es acabar con el capitalismo, porque el capitalismo nos violenta, ¿eh? Eso es lo que nos hace ser violentos, digamos. Según la predicción de Marx, que, como digo, para los marxistas, esto es ciencia, ¿eh? Esto es ciencia, esto no es debatible, esto es ciencia probada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que llegan, por ejemplo, el frente clasista. Bueno, el Partido Comunista tiene mil caras, ¿eh? Una vez que vino Huber Matos a la Universidad de Chile, Huber Matos es un fue un disidente cubano que estuvo preso. Fidel Castro, primero él fue compañero de Fidel Castro en la revolución, y después Fidel Castro, para quedarse solo en el poder, fue eliminando gente, y a Huber Matos lo tuvo preso como 30 años. ¿Eh? Bueno, Huber Matos fue a la Universidad de Chile y apareció el colectivo Radomiro Tomic, de RENC. Ese colectivo no existe, eran militantes comunistas, pero como los tipos no dan la cara y se ponen otros nombres, como por ejemplo Cones, ACE, todos pertenecen al Partido Comunista, todos. Bueno, apareció el colectivo Radomiro Tomic de Renca a funar a Huber Matos, y eran puros viejos de 60 años, 70 años, a funar a ¿cómo se llama? A Huber Matos. ¿Ya? Ahora esta es una de las fachadas del Partido Comunista, que es el Frente Clasista. Aquí tenemos a don Pedro Kunzman, que dice: les paso un dato, los niños de las Molotov del Instituto Nacional pertenecen al cuarto K y el E. Son ayudados por fotógrafos de fundaciones, como la tipa que la carabinera le pegó un aletazo y la echaron. Son ayudados por fotógrafos de fundaciones y gente del grupo Frente Clasista y apoderados organizados. Ahora, los apoderados organizados no son apoderados de ningún colegio, se llaman así, ¿ya? Como digo, es un nuevo rostro, una nueva cara del Partido Comunista, ¿ya? El Frente Clasista tiene relaciones directas con el Partido Comunista de Chile, ¿ya? E inclusive almuerzan sus dirigentes juntos en la calle San Ignacio con General Gana, en el local Casa de los Gatos,
Lo que existe es una organización delictual de varios grupos pagados por diferentes fundaciones y el Partido Comunista de Chile que usan a niños con objetivos políticos. Ahora, ¿por qué usan a niños? Por una razón muy simple. Porque los niños no van a la cárcel, ¿eh? A lo más van al cename, ¿eh? Al mamerto que se quemó el otro día tratando de lanzar una molotov, ese mamerto todavía no lo expulsan del Instituto Nacional, ¿ya? Todavía no lo expulsan, ¿ya? Y no va a ir preso. Ninguno de estos ha ido nunca preso, nunca. No importa lo que tú destruyas, no importa lo que tú quemes, no importa nada, porque tú estás alienado por el capitalismo. Ahora, contradicción, ¿por qué no son los niños de las escuelas rurales los alienados? ¿Ah? O de la periferia, de los liceos de la periferia, porque siempre son Santiago Centro, ¿ah? Siempre son Santiago Centro, siempre son los mismos, los emblemáticos, siempre son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque los de Santiago, los otros no importan, ¿ah? Y el punto, lo que más importa al gobierno es Santiago, ¿ya? Al gobierno no le importa la violencia en la Araucanía, le importa lo que la gente de Santiago diga sobre la violencia en la Araucanía. Entonces, si no se muestra la violencia en la Araucanía y la gente de Santiago se olvida, estamos bien, ¿ah? De hecho, hoy hay más gente preocupada de la ideología de género, que para mi gusto no es una estupidez, pero una estupidez que bueno, es más, perdón, voy a empezar de nuevo, voy a refrasear. Con mis hijos no te metas, están más preocupados de con mis hijos no te metas que con la violencia en la Araucanía o la violencia estudiantil, ¿ah? Ahora, ¿por qué es un argumento? Porque resulta que en el Instituto Nacional, por ejemplo, los violentos los tienen contados, son como 50 de no sé cuántos miles. Pero ¿qué pasa? Que cuando la prensa habla del Instituto Nacional, habla de los alumnos del Instituto Nacional, ¿ah? Entonces esos 50 ya representan a un todo, ¿ah? Ya representan un todo. Entonces la violencia te hace ser mayoría, te da un poder que la democracia no te da. Te da un poder electoral político que la democracia no te da, ¿ah? Y aquí hablando de violencia, bueno, como decía, ¿cómo se llama? Como digo yo, o mi teoría es que ante la violencia estudiantil y la violencia mapuche, el gobierno, la violencia mapuche prefiere ignorarla porque los medios así se lo facilitan. Cuando los medios muestran a la violencia mapuche, lo muestran como delitos comunes y corrientes, ¿eh? No lo muestran como porque ya no se puede usar la palabra terrorismo, ¿ya? Ese es otro triunfo de esta revolución marxista, ¿ya? Bueno, no una revolución marxista, pero una revolución con tácticas marxistas, que es la lucha, ¿ah? La violencia, ¿ah? El determinismo. Entonces, ese determinismo, ¿ah? Que usan, incluso imagínense que la Araucanía es la única región donde la izquierda no puede ganar, ¿ah? Es la única región. Así todo, los mandamases políticos son una minoría de indios, ¿ya? Ahora son indios, mapuche, araucanos, como se les quiere llamar, cuando van las cámaras, cuando ellos tienen que ir a juicio, aparecen disfrazados de payaso con sus tenías mapuche, pero el otro día persiguieron a una señora, una agricultora, le trataron de tomar el campo, ella no se dejó, pero ella fue a contratar lesiones, y cuando iba a contratar lesiones, le fueron a pegar al mismo hospital. Ahora, todos los tipos con Parca Columbia o Parca North Face
Ninguno con disfraz mapuche, con disfraz de payaso. Ninguno. Todos occidentales, todos. ¿Ya? Bueno, y como digo, uno de los triunfos del conflicto mapuche es que no se les llame terroristas. ¿Ah? El otro día salió ¿cómo se llama? Sebastián Sichel, creo que se llama Sebastián Sichel o Sichel. Sichel sería si fuera alemán, pero no creo que sea alemán. Y resulta que en su primera entrevista él dice que no le corresponde al gobierno decir si es terrorismo o no es terrorismo. ¿Ya? No le corresponde al gobierno. 4 años antes, como digo, esta violencia está generalizada en Chile. Pasó otro incidente muy parecido que también de pueblos originarios en Isla de Pascua, donde unos inversionistas, una familia en realidad, hizo un hotel maravilloso en la Isla de Pascua. Y resulta que una vez que terminaron el hotel, llegó un clan. Llegó un clan es como un sindicato, pero es un clan. Y dijo, no, esta tierra es nuestra, así que se tienen que ir del hotel, nosotros nos quedamos aquí. Esta gente no pudo sacarlo, ningún tribunal les ha dado la razón. Fue, como se dice, yo creo que se sacan el pillo con los convenios con la OIT. Y fue, en ese tiempo era ministro del Interior el mequetrefe Hinspeter. Y Hinspeter fue otra cosa, él no fue a ver este conflicto, pero Hinspeter dijo que era un conflicto entre privados, que a él al gobierno no le correspondía sacar al clan que se había tomado, que había usurpado el hotel. ¿Ya? Tenemos un grupo que prácticamente hizo un golpe de Estado, que se tomó el Congreso de Santiago y se puso a legislar. Y se lo tomó en forma violenta porque adentro estaba la Comisión de Educación. Y el juez, la fiscalía con el juez acordaron que la pena era, por haberse tomado el Congreso y empezar a legislar, la pena era hacer cursos de asamblea constituyente. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la violencia es un argumento. Tenemos a nuestra gran amiga, gran periodista CNN, Mónica Rincón, que dice que la causa de los profesores es una noble causa, una gran causa, una buena causa. ¿Cuál es la causa? La causa es que están en paro. Porque ¿qué pasa? Que las causas siempre cambian. El movimiento estudiantil del 2011 empezó pidiendo que el pase escolar durara los fines de semana. Y bueno, y terminó en que primero con fin de particulares subvencionados, fin de aportes privados, de inversiones privadas en educación superior, con universidades sin alumnos en Coyhaique, por la fuerza. Ahora, ¿qué dice aquí una persona de las personas que sabe más, que supo más analizar al colectivo? Fue Gustav Le Bon. Ahora, Gustav Le Bon Hitler estudió a Gustav Le Bon, entre otros, también a Schopenhauer, a Darwin, a otros, a Nietzsche, porque Hitler era una persona que en uno a uno era un minusválido, que realmente no tenía ninguna habilidad, pero tenía mucha habilidad para manejar la masa, para manipular la masa. ¿Ya?
que dice Gustave Le Bon: retroceder ante el peligro da por resultado cierto aumentarlo. Aquí tenemos al gobierno liberal de Sebastián Piñera: retroceder ante el peligro da por resultado cierto aumentarlo. Entonces, cada vez que los grupos violentistas ven que el gobierno cede, o que hace anuncios en favor de ellos, cupos mapuche en el Congreso, reforma constitucional a favor de los mapuches, darles categoría especial, tú le estás diciendo a los mapuches que la violencia sí funciona. Sí funciona. Sigan siendo violentos, por favor. El padre de Catrillanca, resulta que estuvo 10 años fugado porque incendió no un campo, no unos árboles, sino que un bosque. Estuvo fugado y resulta que apareció y no cumplió la pena nunca. Y más encima recibía millones de plata de subsidios, no sé para qué. ¿Por qué? Porque la violencia funciona. ¿Ya? Hubo una de las falsas huelgas de hambre que ha habido en Chile, que el 99% son falsas, pero hubo una primera huelga mapuche que hubo, la primera huelga de hambre mapuche que hubo el año 2010, creo, que todavía Piñera estaba protegido por el terremoto, porque Piñera el terremoto le sirvió para que no se le vinieran encima los simios un año antes. O sea, el movimiento estudiantil se retrasó un año por el terremoto. Pero el 2010 igual vino esta falsa huelga de hambre mapuche, y resulta que y los medios empezaron a agarrar papas. Fernando Paulsen sobre todo, los matinales, los actores de telenovelas, y resulta que Piñera no aguantó la presión, de que se le muriera un mapuche. A veces uno está en huelga de hambre, está en huelga de hambre uno. O sea, es responsabilidad de uno. Yo no me imagino a Fidel Castro preocupado de una huelga de hambre. Incluso a Chávez le hicieron una huelga de hambre, el tipo se murió y no importó nada. Después estaba Oliver Stone y Sean Penn felicitando a Chávez. Bueno, en respuesta a esa falsa huelga de hambre, se escribían columnas y resulta que la derecha decía háganlo comer, que coma, y la izquierda decía lo van a matar ustedes porque no cumplen con sus demandas, en vez de decir, bueno, si está en huelga de hambre, que la cumpla. O sea, si una persona decide no comer hasta la muerte, que se muera, o sea, es su decisión, ¿ya? Y resulta que generalmente esas huelgas de hambre son la huelga de hambre, y después se acaba. O sea, un muerto y nunca más hay una huelga de hambre. Pasó con Bobby Sands en Inglaterra, en el Reino Unido, y pasó en Venezuela con un tipo que hizo huelga de hambre, murió y a Chávez no le hizo ni cosquilla. Bueno, Piñera se murió de miedo. Él ya se vio ahí en CNN Internacional o la BBC apareciendo como Hitler, o como Pinochet, peor que Hitler todavía, siendo responsable de la muerte de este mapuche. Entonces lo que hizo Piñera fue sacar a la justicia militar de la ley antiterrorista y sacar a los incendios de la ley antiterrorista. O sea, incendiar no es terrorismo. ¿Qué tenemos? Más incendios. La violencia funciona. No hay mejor argumento que la violencia. Entonces, si me dicen a mí, si me preguntan cuál es el objetivo, cuál es la causa es la revolución en sí. No hay más, no existe otra causa. Porque ¿qué pasa? Que la causa, a medida que uno va, que el gobernante, que los políticos van cumpliendo las peticiones, va alimentando a ese grupo o a otro grupo a que sea más violento, porque la señal que da es que la violencia funciona.
Y tenemos a los medios que dicen, oye, no, la violencia está mal, pero es una buena causa. Bueno, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Ah? Y resulta que la causa es la revolución. Y la revolución sin violencia no es revolución. Entonces estos grupos están, se podría decir que el gobierno y los medios los tienen condenados a ser violentos. ¿Ah? Los tienen condenados a ser violentos porque los premian por la violencia. ¿Ah? Esto es al revés que el palo y la zanahoria. ¿Ah? Supuestamente el palo es cuando el caballo se porta mal y la zanahoria es cuando se porta bien. No, esto es al revés. Esto le dan zanahoria cuando se porta mal y zanahoria si se porta bien. Entonces, bueno, si me porto mal, capaz que me den 2 zanahorias, no, te doy 3 zanahorias. ¿Ya? Mal ejemplo, pero así es. Entonces, mi predicción es que no bastan ni acuerdos, ni buenismos, ni reformas, ni represión, porque la represión, lamentablemente, como digo, por la represión, cada vez que hay represión termina más. La represión también es un triunfo, es un triunfo para la violencia. ¿Ah? Ellos dicen, como dije anteriormente, para pintar al adversario de Pinochet o de Hitler, o de Mussolini o de Saddam Hussein, da lo mismo. Entonces la represión que recibo o que reciben mis marionetas, mis ovejas, ¿ah? A los tipos que yo manipulo, yo lo uso en mi favor, como dijo Huenchumilla. ¿Ah? La muerte de Catrillanca, el delincuente de Catrillanca, fue un triunfo, porque sirvió para dejar al gobierno, para pedir la renuncia de todo el mundo. ¿Ah? Todavía están con renuncia a Chadwick. Entonces la violencia va a seguir. Va a seguir. ¿Cuándo no hay violencia? Cuando se acabe, bueno, como dice, también como lo predijo Marx, paz es la ausencia de oposición al socialismo. O sea, para que termine la violencia nos tenemos que quedar así, y que pasen por arriba, que hagan lo que quieran, que es más o menos lo que está pasando. Entonces puede que estemos cerca de la paz, porque hacen lo que quieren.